¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de La Hora en Contexto. En esta ocasión vamos a conversar con el analista político Renzo Rosal acerca de los estados de calamidad que el Ejecutivo ha enviado al Congreso, pero que han sido rechazados. Muy buenas tardes, licenciado Renzo Rosal, bienvenido a La Hora en Contexto. Quisiéramos abordar con usted este tema de los estados de calamidad y por qué la actual administración de gobierno, digamos, no ha sido capaz de convencer a los diputados a que aprueben esta figura legal. Es poca capacidad de negociación, falta de claridad a la hora de hacer estos planteamientos, o qué es lo que ha fallado. Bienvenido, licenciado Rosal. Bueno, muchas gracias por el espacio. Creo que en esta ocasión y en general los fenómenos políticos no obedecen a una sola causa o a un solo factor, creo que son múltiples. Creo que en principio afecta al actual ejecutivo el hecho, por un lado, de cómo se han mal utilizado los estados o este tipo de propuestas en otras administraciones. Y aunque el Congreso de la República también ha sido bastante discrecional, digámoslo así, en el tratamiento que merecen este tipo de iniciativas por parte de los diferentes ejecutivos. Por ejemplo, en el gobierno anterior fue la legislatura de esa época, fue como muy eh, complaciente con el presidente de turno, con el señor Alejandro Yamatei, porque con una sola excepción, todos los otros solicitudes le fueron aprobadas. Entonces ahí uno tiene que entrar en consideraciones. Creo que el Congreso de la República evidentemente se ha desvirtuado en su composición y una buena parte de sus diputados son realmente lo que buscan a cambio de este tipo de planteamientos de los ejecutivos de turno es que haya todo un proceso de intercambio, todo un conjunto de incentivos, especialmente incentivos económicos. Dicho de otra forma, los diputados se han transformado en general en una suerte de nuevo tipo de extorsionistas, digámoslo así. Y cuando este ejecutivo se presenta al Congreso de la República, pero sin ese tipo de elementos de incentivos para ofrecer, pues eso también creo que le va como en contraposición. Yo creo que en esta ocasión, también al principio, cuando se comenzó a plantear esta idea de que iba a haber esta propuesta del Ejecutivo, el Ejecutivo también pecó, digamos, al principio, de no Ajá. ser suficientemente preciso en el sentido de cuál es el valor agregado, digámoslo así, que tenga la propuesta versus la operatividad normal, cotidiana que llevan a cabo. Es decir, ¿para qué necesito yo un estado de excepción? Y ahí quizás no fueron suficientemente precisos. Creo que eso lo fueron reparando en el transcurso de los días. Creo que después ya se volvió más asertivo. Recuerdo inclusive que el propio Ministerio de Comunicaciones, que es la cartera que de pronto iba a ser como la más beneficiada en caso se hubiera aprobado el estado de calamidad, publicó un comunicado, creo que de 2 páginas, en donde claramente plantean qué proyectos, ya sea de reparación, de mantenimiento, de infraestructura, estarían orientados los recursos en caso que el Congreso hubiera votado favorablemente. Y también Ujú. consignó digámosle, los elementos en favor de la transparencia, porque lo que se ha mencionado es que este tipo de propuestas se presta mucho a la opacidad. Sí. Pero a pesar de ello, yo creo que hoy por hoy lo que queda claro, digamos, con estos 95 votos en contra del Ejecutivo, Ujú. es que la correlación de fuerzas es cada vez más opuesta, que esa oposición no está, por lo menos en ciertos y determinados temas, no está dispersa, sino que se ponen de acuerdo y que también el mismo Ejecutivo no tuvo, al no tener incentivos, como ya lo mencionaba Ujú. anteriormente, pero además también con algunas imprecisiones en la negociación en el propio Congreso. Claro. Los factores que mencioné, pero además porque su propia bancada, los 23 diputados de Semilla, que no pueden operar como bancada, porque ya sabemos que tienen impedimentos legales, tampoco dan el do de pecho, es decir, no Sí. llevan a cabo un trabajo realmente muy con la astucia necesaria. Claro. Y digamos, licenciado, digamos, ¿cuáles podrían entonces, después de lo que usted nos ha analizado en este momento, cuáles podrían ser las claves para que este gobierno pueda empezar a arrancar a trabajar?
porque digamos, al final de cuentas, no es el gobierno per se quien está saliendo perjudicado, sino la población. Lo vemos ahora con la autopista Palenque-Escuintla, que pues ahí está, pareciera que nadie la trabaja y que no está en el corto plazo una solución. Digamos, ¿cuáles podrían ser esas claves o está condenado este gobierno a que cualquier iniciativa que presente va a ser rechazada en el Congreso? Bueno, creo que para el Ejecutivo debió haber sido hasta previsible que fueran a recibir un voto en contra. Es decir, era poco probable que salieran airosos, digamos, de su paso de la semana pasada. En ese sentido, lo que quiero mencionar es que el Ejecutivo tendría que tener un plan B, que casi que se debió haber sido como el plan A. El plan B era pasar por el Congreso, aunque las posibilidades eran realmente muy reducidas. Entonces el plan A o el plan B, como quiera que sea, es realmente qué se puede hacer sin estado de excepción, por las vías, digámosle, normales, que ya sabemos que son absolutamente lentas, que son cuesta arriba y demás. Ahí es donde creo que se tiene que mostrar un poco el colmillo. Es decir, las, la posibilidad de coordinación y de implementación por parte de este gobierno está, digamos que la prueba del ácido tiene mucho que ver Ajá, con lo que se logra hacer en estos siguientes meses, tomando en cuenta además que el invierno, la temporada de lluvias, va para más. De hecho, sí, digámoslo así, que la estamos como iniciando. Tenemos que prever que de aquí a más o menos noviembre vamos a tener cualquier cantidad de mayores daños en la infraestructura productiva del país, no solamente la vial. La vial es la más visible, pero también la aeropuertaria, la marítima y demás. claro, Entonces creo que es ahí donde se pone a prueba qué capacidad de tener de tener ese plan B puede haberlo y de implementarlo. sí, Además, por ejemplo, contratando que las relaciones contractuales que tenga el Ejecutivo sean con empresas constructoras o de supervisión o de mantenimiento sanas. Y ese es el otro dilema, es decir, ¿a quiénes voy a contratar yo? Que tengan experiencia en el tema, pero que sean sanas, que no estén claro. viciadas por las últimas gestiones. Entonces el asunto sí es muy cuesta arriba. Bueno, y precisamente le iba a hacer yo esta pregunta. La población pues eligió al presidente Arévalo y a su partido, a su propuesta, por su compromiso por la lucha contra la corrupción. Me gustaría preguntarle, ¿diría usted que esto es una tarea difícil, extremadamente complicada o quizás imposible de hacer en estas condiciones? Quisiera ser optimista y yo le diría que muy cuesta arriba, es decir, no quisiera decirle que imposible, pero sí es el nivel de complejidad que esto tiene es muy grande. Primero, porque la corrupción y todas sus facetas está sumamente, eh, digamos, incluida, esto es en todo el aparato público, en el aparato privado, está enquistado, el fenómeno está enquistado. Ujú. Entonces son pocos los actores que puedan, me refiero a contratistas de obras y demás, como ya mencionaba, que podrían estar un poquito en mejores condiciones. Lo Pues, segundo es porque al interior de las propias instituciones, como ha quedado ahora en evidencia ujú, con las recientes destituciones que el actual gobierno ha hecho en unidades del Ministerio de Infraestructura, precisamente porque hay ahí redes de corrupción que siguen haciendo de las suyas y que poco les importa que el gobierno ya cambió, sus pautas y su lógica siguen operando bajo lo mismo. Entonces yo le diría que no, yo esperaría, pero creo que es poco probable que el Ejecutivo salga airoso de todo este proceso, de poder de alguna forma salir bien librado. sí. Solo sobre el tema de los mismos temas que fueron planteados en el estado de excepción. No me refiero a todo el funcionamiento del gobierno, porque ese es un dilema todavía mayores, pero al menos el paso por todo lo que tiene que ver con el tema de la infraestructura me parece que va a ser su margen de maniobra, aunque la ciudadanía está esperando mucho, lo que realmente se va a poder hacer va a ser muy poco. Bien. Y por último, licenciado Rosal, me gustaría hacerle la siguiente pregunta. Em, Existe también la percepción, algunos analistas creen incluso de que hay un objetivo del actual Ministerio Público y en sí de todo este aparato de corrupción incrustado en diversas partes del Estado e incluso más allá, de que el fin principal es desacreditar lo más pronto posible al gobierno del presidente Arévalo, pues, pues no dejan de pensar en el hecho de que se pueda terminar prematuramente su mandato. ¿Cómo analiza usted esta parte haciendo ya un análisis un poco más a mediano plazo?
Bueno, en buena medida comparto ese mismo criterio y creo que no es solamente, digamos, poner en mal al gobierno, sino básicamente es limitarlo, quitarle la capacidad de oxígeno, limitarlo hasta su mínima expresión para poder bloquear cuanta acción quiere realizar este gobierno, ya sea por el tema de infraestructura o ya sea por el tema de las compras de la salud, ya sea por donde querramos verlo, la idea es ahogar que este gobierno casi que muera por inanición, digamos, que quede en estado realmente vegetativo. Reducirlo a su mínima expresión me parece que es un objetivo que tiene hoy el Ministerio Público, que lo tienen las Cortes, que lo tiene la Contraloría de Cuenta, entre otras instituciones, y creo que ahí están muy de acuerdo y están haciendo todo lo posible para sabotear acciones en general, utilizando el Congreso en alguna medida o por cuenta propia en otro tipo de iniciativas que el Ejecutivo quiera llevar a cabo. Bien, agradecemos al licenciado y analista político Renzo Rosal por esta plática que ha tenido acá en La Hora en Contexto. Esto ha sido todo por ahora, los esperamos en una próxima entrega.